Buenas noches, querida audiencia y querido público. Buenas noches, magíster. Gracias por estar aquí, doctora Silvana Pillajo, psicóloga clínica. A continuación, vamos a hablar sobre una entrevista sobre el trastorno de la ansiedad. Compañero Edgar, por favor, es su turno. Muy amable compañera, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, compañeros. Doctora, por favor, específicamente dos preguntas. La primera, ¿qué síntomas físicos produce la ansiedad? Buenas noches con todos los estimados. Primeramente, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que es importantísimo y que ha aumentado en el Ecuador desde la pandemia. Entonces, sí quisiera poner un hincapié que antes de entender los síntomas fisiológicos de la ansiedad, sepamos qué es la ansiedad primero. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder distinguir cuál es la ansiedad normal y cuál es la ansiedad patológica que ya necesita tratamiento. Ya. En el tema de la ansiedad, como ustedes saben, todos los seres humanos tenemos emociones y en función de esas emociones nosotros podemos desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Las cinco emociones son tristeza, alegría, miedo, eh, asco y, y la ira. Entonces, la ansiedad está derivada directamente del miedo y el miedo es una emoción adaptativa que nos sirve para poder estar alerta ante peligros y situaciones en las que nosotros necesitamos resolver a nivel mental em, situaciones de riesgo. Entonces, como todo el mundo tenemos miedo, todo el mundo tenemos ansiedad. Y la ansiedad es el miedo a lo que puede pasar a un acontecimiento inesperado, a un acontecimiento que yo no sé cómo actuar. Y como todo el mundo tenemos miedo, todo el mundo tenemos ansiedad normal. He ahí la diferencia en donde tenemos nosotros que distinguir la ansiedad normal de la patológica. La ansiedad normal no nos bloquea, sí nos da miedo, sí tenemos un poco de dificultad en hacer este acontecimiento inesperado, dar una prueba, salir a un lugar nuevo, irnos de viaje, entablar una relación nueva. Nos da miedo, pero sin embargo no nos bloquea y lo hacemos. Para distinguir de la patológica es cuando nos bloqueamos y está afectando a nuestro nivel de vida, trabajo, relaciones personales, interpersonales, también en situaciones sociales, situaciones laborales, afecta y nos bloquea, nos paraliza. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver cuál es la normal y cuál es la patológica, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de ansiedad patológica, es donde nosotros podemos ver estos síntomas fisiológicos que son desadaptativos. Desadaptativos quiero decir con que no nos permiten desenvolvernos normalmente en nuestra vida diaria. Vienen estos síntomas como son pensamientos. Los pensamientos vienen primerito, los pensamientos irreales y catastróficos sobre cierta situación. Por ejemplo, no voy a poder, me voy a morir si salgo a la calle, no voy a poder socializar, no puedo estar con mucha gente. También empiezan a tener síntomas fisiológicos fuertes, incontrolables, como taquicardia, que es el aumento del ritmo cardíaco, falta de respiración, pensamientos muy catastróficos y sobreestimulados, sudoraciones, temblores, mareos, vómitos, faltas de sueño y tensiones musculares que hasta llegan a dar calambres. Y lo más importante es que tienen esta sensación de morir. Por eso la cantidad de personas, la mayoría de personas que tienen ansiedad recurren a los hospitales porque piensan que se van a morir. Entonces, con estos síntomas fisiológicos que les estoy dando, podemos detectar que estamos viendo una ansiedad patológica ya no normal. Muchas gracias, doctora. A continuación, mi compañero Edgar. Doctora, una consulta. ¿Cuántos tipos de trastornos conlleva la ansiedad? La ansiedad, estamos hablando de la ansiedad generalizada, que es una ansiedad
hacia todo globalmente, no se puede hallar un foco atencional directo. Es decir, tengo miedo a hacer cosas, tengo miedo a salir, tengo miedo a vivir, es en general. La agorafobia, que es miedo a lugares grandes con mucha gente. Estamos viendo también lo que son las fobias, que es eh, fobias a animales, fobias a situaciones. ¿Cuál más tenemos? Los ataques de pánico, que también va dentro de las crisis de ansiedad, que son muy recurrentes. Y esos. Ujú. Muchas gracias, doctora. A continuación, mi compañero Monzo. Monzo, por favor. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, compañeras panelistas. Mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuáles son los factores de riesgo desencadenante de los trastornos de ansiedad? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por preguntar. Los desencadenantes pueden ser inciertos, depende, ¿no? De cada persona. Podemos tener desencadenantes que son biológicos, que pueden ser hereditarios de familia. Podemos tener desencadenantes a nivel de lo que es niñez, de cómo pasó su niñez, tal vez maltratos físicos, violencia intrafamiliar. Podemos también ver abandono, muchas situaciones que sean traumáticas en la infancia, y también podemos ver que se puede desencadenar de acontecimientos no esperados en la vida. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, un accidente, o por ejemplo, esto de la pandemia que nadie lo esperó y pasó. Puede también ser estos desastres naturales, como fue también el terremoto que hubo. Entonces, estos son los desencadenantes. Son a nivel biológicos, de desarrollo en la infancia y de acontecimientos inesperados de la vida. Doctora, una última pregunta. ¿Qué consecuencia puede conllevar el no tratarla a tiempo, este trastorno de ansiedad? Puede llegar a afectar y afectar el nivel vida de la persona. ¿Por qué? Porque el momento en que se vuelve bloqueante, se vuelve paralizante, una persona no puede desenvolverse con normalidad en su vida. Se ve afectado trabajo, relaciones personales, socialización. Entonces, eso puede causar el que no sea tratado a tiempo. También puede convertirse en una discapacidad. ¿Por qué? Porque si no se medica, no puede hacer su vida cotidiana y puede llegar a muchos acontecimientos, como también el suicidio. Y esto se vuelve crónico Se al vuelve tratarlo a crónico cada vez tiempo. más. Exactamente. ¿Por qué? Porque va avanzando, ¿no? Porque el miedo es, si es que podemos, por ejemplo, estamos hablando de un miedo focalizado, eso le impide y va a seguir avanzando. Si estamos viendo un miedo general, una ansiedad general, estamos también que se bloquea a nivel vida y no puede seguir su desarrollo natural de la persona. Suele pasar que nosotros sentimos, ya tenemos síntomas, pero al sentir miedo, ir al médico, que nos detecten algo, entonces por eso no vamos. Ya cuando vamos, pues nos llevamos la sorpresa que tenemos esto. Exactamente. ¿Cómo podemos tratarlo? Por ejemplo, en los psicólogos y los psiquiatras, lo que nosotros le aplicamos son baterías, test psicológicos que nos demuestran en qué grado está la ansiedad para poder tratar. Por ejemplo, una ansiedad leve se puede tratar con un psicólogo sin necesidad de medicamento. Una ansiedad moderada a grave ya necesita, por ejemplo, si está entre moderada y ya más tirando a grave, ya podemos ver que necesitamos de medicamentos, la ayuda. ¿Para qué? Para que nos ayude a regularizar los neurotransmisores y la neuroquímica cerebral. Muchas gracias, doctor. Doctora, perdón que les interrumpa. Una consulta. Hemos visto que por cuestiones de estos trastornos de ansiedad o ¿cómo se llama? Hay unos ataques que sufren ciertas personas de ira, e incluso a veces tienen impedimentos hasta para respirar. ¿Cuál
sería el protocolo que se debe aplicar en esos casos con esas personas? Si estamos hablando de ataques de pánico, que ya es la fase severa de la ansiedad, entonces lo que nosotros primerito tenemos que hacer, el protocolo que se debe seguir, es acudir al psiquiatra. ¿Para qué? Para que nos ayude a bajar la intensidad de los síntomas fisiológicos, porque a nivel psicológico no podemos trabajar con una persona que está inestable a nivel fisiológico, porque no va a tener eh, su cerebro tranquilo para poder acatar los comandos verbales que nosotros hacemos. Entonces, primero, acudir al psiquiatra para que nos ayude con medicación para poder calmar los síntomas fisiológicos. Segundo, trabajar en un tratamiento multidisciplinar, que es psicólogo, psiquiatra, para poder trabajar en lo médico, psiquiatra, y en lo psicológico, nosotros como psicólogos, enseñar técnicas para poder evitar, sí, lo que son los ataques de pánico. ¿Cómo podemos nosotros evitar los ataques de pánico? Primero, los psicólogos enfocándonos y pudiendo detectar qué es lo que le está causando la ansiedad. ¿Para qué? Para que las personas se dé cuenta a qué está teniendo miedo y pueda, digamos, poner ya la solución o tratar de mitigar estos síntomas fisiológicos antes del ataque de pánico. Ya cuando empiece a tener sensaciones ya de desesperación, de angustia, empezar ya a poner en práctica técnicas de relajación, técnicas de control mental, para que pueda ellos, y conjunto con el medicamento, podamos combatirlo. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. A continuación, es el turno de Josías. Josías, Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede describir los síntomas específicos que experimentan los pacientes en relación con su ansiedad? Bueno, ya las había mencionado, pero específicamente son, como dije, son síntomas fisiológicos incontrolables y muy fuertes, como por ejemplo taquicardia, que es el aumento del ritmo cardíaco, falta de respiración, sienten que se ahogan, respiran tan rápido que no pueden respirar y hiperventilan. Pensamientos irracionales como por ejemplo me voy a morir, no me voy a salvar, es una enfermedad, y pensamientos catastróficos, que se llaman esto también. Sudoración, ¿por qué? Porque como el cuerpo entra en estado de alerta, entonces el cuerpo empieza a reaccionar, empieza a haber sudoraciones, temblores, mareos, vómitos, la garganta se empieza a secar, falta de sueño, en las noches no pueden dormir, tensión muscular, que llegan a tener hormigueos, calambres, y lo importante, como explicaba en la pregunta anterior, que siempre van pacientes con ansiedad al hospital porque tienen una sensación de muerte. Entonces, no es que lo están exagerando, es que sienten que se están muriendo. Por eso es importante la ayuda médica del psiquiatra para que pueda regular todos estos síntomas a nivel químico. Gracias, doctora. ¿Y en qué situaciones o contexto ha notado un aumento de ansiedad en los pacientes? Mm, en un contexto, el contexto de la pandemia, se disparó los niveles de ansiedad en adolescentes, niños. Antes solamente tenían ansiedad las personas adultas. Desde la pandemia podemos ver que se ha disparado niveles de ansiedad a nivel adolescentes y a nivel niños. Muchísimas gracias, doctora. gracias, doctor. Y por última intervención, la intervención de nuestro compañero Julián Campos. Julián, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas Este, noches. mi pregunta es la siguiente. Entrando en la parte técnica, considerando que existen el modelo cognitivo-conductual, el modelo sistémico y el modelo constructivista, ¿cuál de estos modelos de terapia cree usted que es el adecuado para la ansiedad o depende del paciente?
Depende del paciente y depende del psicólogo de qué rama maneje mejor. Nosotros los psicólogos, digamos, de mi época, nosotros utilizamos, digamos, un poquito de todas las ramas. Sistémica para poder trabajar con los familiares, para que puedan ayudar. En el modelo constructivista, de crear nuevos pensamientos para que puedan ellos luchar contra estos pensamientos catastróficos y las ideas irracionales e intrusivas. Y también el que funciona mucho para poder que se enfrente a este miedo es el cognitivo conductual también. Entonces, en mi terapia, y como yo lo trabajo, como lo digo, lo puedo tomar de cada modelo, de cada rama, un poquito lo que me sirva para poder yo trabajar con mis pacientes, para hacerlo así multidisciplinar, ¿sí? Entonces, a nivel síntomas, podemos hacerlo cognitivo-conductual, para que, por ejemplo, la técnica que funciona mucho para enfrentarse a los miedos es la desensibilización sistemática. Ponerle al paciente a que vaya enfrentando su miedo de manera gradual. Por ejemplo, si tiene una fobia a las arañas, primero le vamos presentando, no sé, unos videos de arañas, luego unas fotos de arañas, luego vamos a darle tarjetitas de arañas que empiece como a familiarizarse y para luego exponerle a una araña real. Entonces, todos esos modelos nos pueden ayudar para una solución. Ok, doctora. La otra pregunta que tengo es, ¿cómo la familia del paciente puede ayudar en el tratamiento? Siendo pacientes, ayudándoles a detectar los síntomas. También en el momento de que los pacientes están con estos ataques de pánico, porque generalmente los pacientes que tienen ansiedad ya severa tienden a tener ataques de pánico. Y en ese momento tan abrupto de la situación, ellos no pueden como decir, bueno, paso uno, tengo que hacer esto, paso dos, respirar, paso tres es, ellos no pueden porque como su sistema de alerta está tan un caos, entonces la familia lo que puede hacer es apoyar dándole tranquilidad, diciendo, a ver, vamos a respirar, tienes que hacer primero esto, hacer el segundo esto. También nos pueden ayudar en el protocolo, para cómo seguir el protocolo. Segundo, ayudar a detectar de dónde surgió este miedo, si fue en la infancia, si fue un acontecimiento inesperado, si fue por un accidente y también ayudándonos a acompañar con amor y con paciencia. La última pregunta que tengo, doctora, es cómo se puede detectar a tiempo, que es la que viene de la pregunta anterior. Ajá, a detectar a tiempo. Como dije, primero enfocándonos en qué es la ansiedad, en poder decir, bueno, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi mamá, mi hermano está teniendo miedos irracionales que tal vez todo el mundo lo tiene, pero a él le bloquean. Entonces ahí estamos viendo un síntoma principal de lo que es la ansiedad. Sí, no es como todo el mundo lo tiene miedo, pero lo hace, lo intenta. Ellos se bloquean y no lo intentan. Entonces ahí empiezan los síntomas, que son los síntomas físicos, como ya lo dije. Eso, y también poniéndoles mucha atención a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros padres, de cómo está generando y cómo está viviendo ese miedo. Si es un miedo normal, dentro de los parámetros normales, o es un miedo que sí paraliza. Ok, listo, Doctora, doctora, muchas gracias. doctora, una consulta. ¿Se podría confundir tal vez o se podría tomar como histeria colectiva cuando hablamos de estos ataques de pánico? A veces hay personas que lo ven y lo malentienden, a lo mejor tienen otro problema o tienen, como le digo, es una histeria colectiva que se sienten identificados con eso. No existe la histeria colectiva. Existen los ataques de pánico que tienen directamente los pacientes con ansiedad. Tal vez todo el Exacto, mundo o sea, puede eso le decir, digo, por decirle, puede, ya, puede ser que se confunda, por ejemplo, la angustia, que también se lo ven una siente, persona que tiene un ataque o ven los síntomas en otra persona. sí, pasa, pero no es ansiedad. Es desesperación, pero no es ansiedad.
¿Por qué? Porque la persona que está con ansiedad sí lo está viviendo y se está pensando que se va a morir. En cambio, la que está Ajá. es por empatía que yo le veo a mi hija, a mi hijo, a mi hermano, a mi mamá, que está muy desesperante, que piensa que se va a morir. Entonces yo entro en una serie de desesperación, pero es por empatía, no porque sea colectiva. En este caso, ¿sería recomendable una terapia o sesiones para toda la familia o solo con la persona que se Para está toda la tratando? familia, para toda la familia para poder manejar los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque si un paciente está sufriendo un ataque de pánico y la familia también se angustia y se desespera, no está ayudando al paciente, está asustándole más. Entonces, por eso yo decía en la pregunta que me hizo su compañero, de que nosotros tenemos que tomar también esta partecita del modelo sistémico para tratar a la familia en sí, para ver cómo ellos pueden aportar, cómo ellos como red de apoyo pueden ayudar a este paciente a mantener la calma para que él pueda pasar su proceso con el debido protocolo y con las recomendaciones del psiquiatra para que no le desesperen más de lo que está. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y para finalizar, doctora, ¿tal vez la ansiedad causa la depresión o es diferente? ¿Cómo podríamos tratar en ese caso? Hay como comorbilidad, ajá, pueden estar relacionadas las dos, pero depende. ¿Cuál tiene más incidencia? Si hay pacientes que tienen más depresión que ansiedad y hay pacientes que tienen ansiedad más depresión. Entonces, sí van de la mano en algunos pacientes. Depende. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos y gracias a nuestra querida audiencia.